Hubo un tiempo en que Egipto se levantó como el imperio más poderoso sobre la tierra. Sus templos brillaban bajo el sol del desierto y el Nilo, majestuoso y eterno, alimentaba una nación que se creía invencible. Pero entre sus muros de piedra y sus ciudades de oro, existía un pueblo que no compartía su gloria: los hijos de Israel. Eran esclavos, manos cansadas que levantaban los sueños de otros, voces apagadas bajo el látigo del capataz. Día tras día, los hebreos se doblaban sobre el barro y la paja, construyendo ciudades que nunca habitarían, pirámides que nunca les pertenecerían. Había pasado mucho tiempo desde que José, aquel hebreo que una vez fue consejero de faraones, había salvado a Egipto del hambre. Su memoria se desvaneció y con ella la gratitud del imperio. Un nuevo faraón se levantó, uno que no conocía a José ni a su historia. Y al ver que los hijos de Israel crecían en número, el miedo se apoderó de su corazón. «Son demasiados», decía el faraón mirando desde su trono de piedra. «Si llega una guerra, se unirán a nuestros enemigos y nos destruirán desde dentro». Así que dictó una orden que heló la sangre del pueblo: que todo varón hebreo que nazca sea arrojado al río. Una sentencia que buscaba borrar generaciones, un decreto de muerte disfrazado de seguridad. Pero lo que el faraón no sabía es que en medio de ese decreto, Dios ya estaba preparando su respuesta. En un pequeño hogar hebreo, una mujer miraba el rostro de su hijo recién nacido. Era hermoso, lleno de vida. Su llanto no era un simple sonido, era una promesa que rompía el silencio del miedo. Su madre, Joquebed, sintió en su corazón que aquel niño no era como los demás. Sabía que si lo descubrían moriría, pero también sabía que no podía entregarlo. Durante 3 meses escondió a su hijo. Cada ruido, cada paso fuera de su puerta podía ser el fin. Imagina el silencio de esas noches, el bebé llorando suavemente y ella tratando de acallarlo mientras sus manos temblaban de amor y de miedo. Pero el tiempo se agotaba. Ya no podía ocultarlo más. Las patrullas egipcias se acercaban, los rumores de casas registradas crecían. Fue entonces cuando Joquebed tomó una decisión tan dolorosa como esperanzada. Preparó una pequeña cesta de papiro, la cubrió con brea para que no se hundiera y colocó en ella a su hijo. Lo envolvió con ternura, besó su frente una última vez y lo dejó entre los juncos a orillas del Nilo. ¿Puedes imaginarlo? Una madre dejando ir lo más preciado que tiene, confiando solo en que Dios haría lo que ella no podía. Aquel pequeño flotaba sobre las mismas aguas donde tantos habían perecido. Pero ese río, que debía ser su tumba, se convirtió en su camino hacia el destino. Mientras la corriente lo llevaba suavemente, una figura se acercó al lugar donde el cesto descansaba entre los juncos. Era la hija del faraón. Había bajado al río a bañarse, y cuando vio la cesta, envió a una sierva para traerla. Al abrirla, encontró al bebé llorando. El corazón de la princesa se conmovió. «Este debe ser uno de los hijos de los hebreos», dijo, pero su mirada no fue de desprecio, sino de compasión. En ese momento, la hermana del bebé, que lo había seguido desde lejos, se acercó con valor. «¿Quieres que vaya a buscar a una mujer hebrea que lo amamante por ti?», preguntó. La princesa asintió, sin saber que esa mujer hebrea sería la propia madre del niño. Así, por un acto de fe y de astucia, Joquebed volvió a tener en sus brazos a su hijo, esta vez bajo la protección del palacio. Y cuando el niño creció, la princesa lo adoptó como suyo, dándole un nombre que resonaría por generaciones: Moisés, porque de las aguas lo saqué. El tiempo pasó, y el niño que había flotado sobre las aguas del Nilo creció entre mármoles y columnas doradas. Moisés, el hijo adoptivo de la hija del faraón, vivía rodeado de privilegios, educación y poder. Vestía las túnicas más finas,
aprendía la sabiduría de los egipcios y era respetado por todos. A los ojos del imperio, era un príncipe. Pero dentro de su corazón, algo no encajaba. Cada vez que caminaba entre los hebreos trabajando bajo el sol, algo se agitaba en su interior. Sus ojos no veían esclavos, sino hermanos. Sentía una conexión que no podía explicar, una voz silenciosa que lo llamaba hacia un origen que el palacio intentaba borrar. Una tarde, mientras recorría los campos donde los esclavos moldeaban ladrillos, vio una escena que detuvo su respiración. Un capataz egipcio golpeaba con brutalidad a un hebreo indefenso. Los gritos del hombre se mezclaban con el sonido del látigo. Moisés miró a su alrededor y en ese instante la furia y la compasión se unieron dentro de él. No lo pensó. Se lanzó sobre el egipcio y en medio de la lucha, el capataz cayó sin vida. Moisés se quedó quieto, respirando con dificultad, observando lo que había hecho. Nadie debía saberlo. Enterró el cuerpo en la arena y regresó al palacio con el corazón atormentado. Pero al día siguiente, al intentar mediar en una pelea entre dos hebreos, uno de ellos le gritó: ¿Acaso vas a matarme como mataste al egipcio? El miedo lo envolvió. Si eso se sabía, el faraón lo buscaría. Y así fue. Las noticias corrieron como fuego en el desierto. Moisés, el príncipe, era ahora un fugitivo. Dejó atrás el esplendor del palacio, las riquezas, los títulos, y huyó hacia el desierto. El viento del desierto lo recibió con un silencio sepulcral. No había muros, ni guardias, ni servidumbre, solo arena y soledad. Durante días caminó sin rumbo, bajo el sol que quemaba su piel y una luna que lo observaba con indiferencia. Pero en esa soledad comenzó a encontrarse con algo más grande que él mismo. Llegó a una tierra llamada Madián, donde las montañas se alzaban como guardianas del horizonte. Allí, junto a un pozo, vio cómo unas mujeres intentaban sacar agua mientras unos pastores las apartaban con violencia. Moisés, aún cansado y hambriento, no pudo quedarse de brazos cruzados. Se levantó y las defendió, haciendo huir a los pastores. Aquel acto, aunque pequeño, cambió su destino una vez más. Las mujeres eran hijas de Jetro, sacerdote de Madián. Lo invitaron a su casa, le dieron refugio, alimento y con el tiempo una familia. Moisés se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y trabajó como pastor. Sí, el antiguo príncipe de Egipto ahora cuidaba ovejas en medio del desierto. A simple vista parecía un hombre derrotado, pero en realidad estaba siendo preparado. Cada día que pasaba en el silencio del desierto, su corazón aprendía lo que el poder nunca le enseñó: la humildad. Aprendió a escuchar el susurro del viento, a seguir el movimiento del rebaño, a esperar sin impaciencia. Lo que parecía un exilio era el taller donde Dios forjaba a su libertador. Una tarde, mientras guiaba las ovejas cerca del monte Horeb, algo captó su atención. En lo alto, una zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Moisés se acercó, intrigado. El fuego danzaba, pero la planta permanecía intacta. Cuando estuvo lo bastante cerca, una voz resonó desde el fuego: «Moisés, Moisés». Él se estremeció. «Aquí estoy», respondió con voz temblorosa. La voz continuó: «No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa». Moisés obedeció, cayendo de rodillas ante la presencia divina. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor. He descendido para librarlos, y tú, Moisés, serás mi instrumento». El silencio del desierto se rompió con las palabras que cambiarían el destino de una nación. Pero Moisés, aún abrumado, respondió: «¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?» Y Dios le dijo: «Yo estaré contigo». Aquel fuego no solo ardía en la zarza,
también empezaba a arder dentro de Moisés. Era el fuego del propósito, el llamado que dormía en su corazón desde el día en que fue salvado de las aguas. El príncipe caído, el fugitivo, el pastor, sería ahora el libertador. Con temor, pero también con fe, Moisés aceptó el llamado. Tomó su bastón, el mismo que usaba para guiar ovejas, sin saber que pronto ese bastón sería instrumento de milagros. El desierto había hecho su obra. El niño del Nilo estaba listo para enfrentar al imperio más poderoso de la tierra. Y así, con los ojos fijos en el horizonte, Moisés emprendió su regreso a Egipto. El pasado le esperaba, y con él el comienzo de una batalla entre la voluntad del hombre y el poder de Dios. El sol ardía sobre las arenas de Egipto cuando Moisés, acompañado de su hermano Aarón, regresó a la tierra de su infancia. Habían pasado muchos años desde su huida, pero el aire seguía cargado del mismo peso, el dolor de un pueblo oprimido. Las murallas de las ciudades brillaban con el esplendor del oro, pero detrás de esa riqueza se escuchaban los lamentos de los esclavos. Moisés caminaba entre las calles con paso firme, aunque en su interior una batalla se libraba. No era el mismo joven que había huido del faraón. Era un hombre moldeado por el fuego del desierto, guiado por una voz que trascendía todo entendimiento. En su corazón resonaban las palabras que escuchó en la zarza: «Yo estaré contigo». El faraón que reinaba entonces era altivo, orgulloso, convencido de que ningún dios podía igualar su poder. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante él, los guardias del palacio se apartaron con desprecio. El gran trono del faraón se levantaba en el centro, rodeado de incienso, oro y estatuas de dioses con cabeza de animal. Moisés se adelantó, con el bastón en la mano, y habló con voz firme: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». El silencio cayó sobre la sala. El faraón observó a Moisés con una mezcla de curiosidad y burla. Luego soltó una carcajada que resonó entre las columnas. «¡Ja! ¿El Dios de Israel?», repitió. «¿Y quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? Yo no conozco a ese Dios, y no dejaré ir a Israel». Aarón apretó los puños, pero Moisés mantuvo la calma. Sabía que no estaba allí por su propia fuerza. Dio un paso adelante, arrojó su bastón al suelo, y el bastón se convirtió en una serpiente viva que se retorció ante los ojos de todos. Los magos del faraón también lanzaron sus varas, y éstas se transformaron en serpientes. Pero la serpiente de Moisés devoró a las demás, mostrando quién tenía el verdadero poder. Aún así, el corazón del faraón se endureció. Ordenó que los hebreos trabajaran aún más duro, sin paja para sus ladrillos. Los capataces se volvieron más crueles. El pueblo, desesperado, comenzó a dudar del mensaje de Moisés. Pero Dios no había terminado. Durante días y noches el Señor habló con Moisés, mostrándole lo que vendría. No eran simples advertencias, eran manifestaciones del poder del Dios viviente. El Nilo, orgullo de Egipto, se tornó en sangre. Los peces murieron, el hedor se extendió por la tierra, y aún así, el faraón se negó a ceder. Luego vinieron las ranas, los mosquitos, las plagas que llenaron palacios y campos. Cada vez que Moisés levantaba su mano, Egipto temblaba. Cada vez que el faraón prometía dejar ir al pueblo, su orgullo lo traicionaba. Pero en medio de esas demostraciones de poder, Moisés aprendía algo más profundo. El propósito de Dios no solo era liberar a un pueblo, sino revelar quién era Él. No había dioses egipcios capaces de igualar su poder. No había trono que pudiera resistir su voluntad. El pueblo hebreo comenzó a ver lo imposible volverse real. Las manos que antes solo conocían el trabajo forzado, ahora señalaban hacia los cielos en asombro. Y Moisés, el hombre que una vez dudó de sí mismo, se convertía en símbolo de esperanza.
pero cada victoria traía un nuevo desafío. El faraón, cegado por el orgullo, se negaba una y otra vez. Su reino, aunque poderoso, comenzaba a quebrarse desde dentro. Los sacerdotes ya no podían explicar los desastres y el pueblo egipcio murmuraba que los dioses los habían abandonado. Finalmente Moisés volvió ante el faraón por última vez. La voz del libertador ya no temblaba, era firme como el trueno. Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, la muerte tocará a los primogénitos de Egipto. El faraón lo miró con odio y orgullo. No quiero volver a verte, dijo. Si vuelves a presentarte ante mí, morirás. Moisés respondió sin vacilar. Así será. No volveré a verte. Esa noche Egipto conocería el peso del juicio. El pueblo de Israel, siguiendo las instrucciones divinas, marcó con sangre de cordero los marcos de sus puertas. En cada hogar hebreo ardía una lámpara mientras afuera el viento del desierto soplaba con un silencio extraño, casi sagrado. Cuando la medianoche llegó, un grito desgarrador recorrió la tierra de Egipto. Desde el palacio del faraón hasta las casas más humildes, la muerte había pasado. El faraón, destrozado, mandó llamar a Moisés. Su voz, quebrada por el dolor, apenas era un susurro. Vete, toma tu pueblo y sal de mi tierra. Así, bajo la sombra de la luna comenzó la marcha de los hebreos. Un río humano avanzaba por el desierto, con la esperanza renaciendo en cada paso. Atrás quedaba el imperio que los había oprimido. Adelante un horizonte desconocido. Y Moisés, caminando al frente con su bastón, sabía que aquello era solo el principio. Porque la verdadera libertad no solo estaba en dejar atrás las cadenas, sino en aprender a confiar en aquel que las había roto. El amanecer se levantó sobre un Egipto silencioso. Los campos estaban vacíos, las calles sin el bullicio de los esclavos. Por primera vez en siglos, el pueblo de Israel caminaba libre. Hombres, mujeres, ancianos y niños avanzaban por el desierto con lo poco que podían cargar, guiados por un hombre que había aprendido a obedecer la voz del Eterno. Moisés, con el bastón en la mano y la mirada fija en el horizonte, no caminaba solo. Sobre el pueblo, una columna de nube los cubría durante el día, y por la noche, una columna de fuego los iluminaba. Era la presencia viva de Dios, el mismo que había escuchado su clamor entre los hornos y los ladrillos. Durante días avanzaron con esperanza, pero pronto el rugido del pasado volvió a escucharse. El faraón, cegado por el orgullo, cambió de opinión. Reunió a su ejército, carros, caballos y jinetes. El suelo temblaba bajo el peso de los carros de guerra. Las trompetas de Egipto resonaron una vez más y el desierto se llenó de polvo y miedo. Los hebreos, al mirar atrás, vieron la nube de soldados acercarse como una tormenta. Y al mirar al frente, solo había un mar inmenso, el Mar Rojo. El pueblo se desesperó. ¿Acaso nos sacaste de Egipto para morir aquí, Moisés?, gritaban algunos. Las voces se llenaron de pánico. El eco del miedo se extendió como fuego. Moisés miró el mar, luego al cielo, y cerró los ojos. Había llegado el momento en que la fe debía hablar más alto que el temor. Entonces Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El viento comenzó a soplar con fuerza, las aguas se agitaron, y Moisés levantó su bastón, obedeciendo a la voz del Señor. De pronto, el mar se partió. No fue un truco de luz ni un espejismo del desierto. Las aguas se levantaron como muros a ambos lados y un camino de tierra seca apareció entre ellas. El pueblo, asombrado y temeroso, dio el primer paso. Primero uno, luego miles. Una nación entera cruzó el mar bajo la mirada de las estrellas, guiados por la fe y la promesa. Detrás de ellos, los carros del faraón se lanzaron en persecución.
El estruendo de los caballos retumbaba como un trueno en el corazón del mar. Pero cuando el último israelita pisó la otra orilla, Moisés extendió su mano una vez más y las aguas regresaron. El rugido del mar fue ensordecedor. Los carros, los jinetes y el ejército del faraón desaparecieron bajo las olas. El pueblo, desde la orilla, contempló en silencio el poder del Dios que los había liberado. No quedaba duda. El mismo río que alguna vez había sido testigo del nacimiento de Moisés, ahora se convertía en el escenario de su victoria. Entonces, un canto surgió entre ellos, primero la voz de Miriam, la hermana de Moisés, y luego miles de voces que se unieron como un solo corazón. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él ha triunfado gloriosamente. El desierto antes, símbolo de soledad, ahora era testigo de libertad. El pueblo que antes gemía bajo el yugo de los egipcios se convirtió en una nación. No tenían murallas, ni tronos, ni ejércitos, pero tenían algo mucho más grande: la presencia del Dios viviente caminando entre ellos. Moisés miró el horizonte, donde el sol nacía sobre la arena. Sabía que el viaje apenas comenzaba. La libertad no era el final, sino el principio de un propósito. Porque el Dios que los sacó con poder, ahora los guiaría con amor. Aquel niño que una vez fue puesto en una cesta sobre las aguas, había cumplido su destino. El mismo que fue salvado del río, ahora había sido usado para salvar a todo su pueblo. Y mientras el viento del desierto soplaba, su historia se grababa en la eternidad. Una historia de fe, de obediencia y de propósito. Una historia donde un hombre ordinario fue escogido para cumplir un plan extraordinario. Porque cuando Dios llama, ni el poder de un imperio ni la fuerza del mar pueden detener su voluntad. El nombre de Moisés quedaría como un recordatorio eterno, que el que confía en Dios puede desafiar reyes, abrir mares y cambiar el destino de generaciones enteras. El pueblo siguió su marcha y el eco de su victoria se extendió por los siglos. Y así terminó el principio de una nación nacida de la promesa, guiada por la fe y protegida por el Dios que nunca olvida a los suyos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Recuerda que cada historia bíblica nos muestra que aún en medio de nuestras debilidades, Dios siempre tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Fe Esperanza, darle me gusta al vídeo y compartirlo con quienes lo necesiten. Nos vemos en el próximo capítulo y que la paz de Dios esté contigo siempre.